Hoy nos visita Eider Rodríguez, escritora, periodista y traductora vasca. Es licenciada en Publicidad y doctora en Literatura. Ha estudiado en la Universidad Complutense, la Universidad del País Vasco y la Sorbonne de París. Es profesora de Lengua y Literatura en la Universidad del País Vasco y también ha trabajado como guionista y editora, principalmente en euskera. Entre sus obras destacan las antologías de relatos Y poco después ahora, Un montón de gatos y Un corazón demasiado grande, y la novela Carne. En 2018 recibió el premio Euskadi de Literatura. Con ella hablaremos de Un corazón demasiado grande, un libro de cuentos donde todo lo que normalmente se esconde, los deseos más turbios, el egoísmo, la vergüenza, el cuerpo que incomoda, salen a la luz. Situaciones cotidianas, pero con una tensión latente que a veces parece a punto de estallar. Bienvenida, Eider, a nuestra casa de Puño y Letra. Para empezar, quería preguntarte si recuerdas algún momento concreto o no de cuando decidiste dedicarte a la escritura o decidiste ser escritora, si es que hay algún momento concreto. Gracias por la invitación. Bueno, no sé si decidí dedicarme a la escritura, pero el momento preciso en el que yo dije voy a escribir algo, a ver qué pasa, fue en Madrid. Y yo tendría unos 20, ¿cuántos años tendría? 21 años, 22 años. Estaba estudiando el doctorado en la Complutense y llevaba años, un par de años en Madrid y no tenía relación con gente en euskera, ¿no? Entonces pensé que una manera de, no sé, de retomar la lengua o de tener una relación con la lengua podía ser la de la escritura. Y es entonces cuando me puse a escribir y escribí mis primeros relatos. Luego ya decidí que una va a ser escritora viene muchísimo más tarde, ¿no? Mucho, mucho más tarde. De hecho, todavía ni siquiera podría afirmar tal cosa, que he decidido ser escritora. ¿Y conservas algunos de esos relatos? Pues no lo sé. Supongo que estarán por ahí en alguna carpeta en casa de mis padres, pero no los tengo muy presentes. En cuanto a los referentes femeninos, en este caso, ¿recuerdas alguno de estos inicios? Sí, bueno, referentes, ¿no? Entiendo como referente a alguien a quien te gustaría parecerte o alguien a quien Sí. lees y dices, ¡guau! ¿Qué es esto, no? En mi caso, esa persona fue Marguerite Duras y su libro El amante, ¿no? Que lo leí, pues no sé, tendría yo unos 15, 16, 17 años y yo nunca había leído algo así, una prosa tan rota, tan caótica y a la vez que me traspasaba, ¿no? la Mm. piel, ¿no? Yo hasta entonces casi todo lo que había leído lo había leído de una manera mucho más racional. Y sin embargo, yo cuando leí aquel libro fue, bueno, me impregnó, ¿no? Y se metió dentro de mí de una manera tan brusca y tan física que bueno, pues he vuelto a él durante toda mi vida, todavía hoy en día vuelvo. Has seguido con el libro. Ujú. ¿Hay otros referentes más actuales que también te hayan Sí, influido en tu escritura? claro, bueno, por ejemplo, Anier Ujú. ¿no? Cuando la leí también, creo que el primer libro suyo que leí fue Una mujer. Y también me impresionó mucho, ¿no? Cómo a través de la autobiografía Mm. podía hacer un retrato tan sociológico y tan político, ¿no? De alguna manera. Entonces la descubrí también, pues no sé, tendría yo 20 largos años y también me ha acompañado mucho y todavía me acompaña, ¿no? Acabo de comprar su último Ujú. libro. Alice Munro también, ¿no? Me impactó muchísimo, ¿no? Leí toda su bibliografía, pues no sé, cuando la descubrí a través de Carmele Jayo, que es una grandísima lectora y fue ella quien me la recomendó, y también fue un descubrimiento muy, muy alucinante, ¿no? Y también hubo una autora de Antigua que se llama Jamaica Kincaid, Ujú. em, bueno, que leí su primer libro que yo leí fue la autobiografía de mi madre, que también
un poco en la línea de Annie Ernaux, ¿no? Pero bueno, el título me parece Ujú. maravilloso, ¿no? La autobiografía de mi madre, ¿no? A través de contar la vida de su madre como cuenta su propia autobiografía, ¿no? Luego tiene otro dedicado a su hermano, otro a su hermana, otro a su isla. Entonces esta autora también me interesó y me impactó y creo que me influyó también bastante, ¿no? Ujú. Diría que estas 4 son así las que más a las que he solido volver con más frecuencia. Ujú. Sí, a lo mejor el tema de la familia es también un tema Mm. que es recurrente en tus obras. No sé si también hay otras temáticas que te interesen, Ujú. especialmente a la hora de escribir. Sabes que tampoco soy muy teórica, ¿no? Cuando escribo, es decir, no teorizo antes de escribir y me cuesta mucho montar un discurso después de cada libro, ¿no? Entonces, luego me dicen, ¿no? Cuando en las entrevistas y así, ¿no? Pues temas como la familia. Entonces, sí, el de la familia está ahí y la verdad es que no sabría decirte qué otros temas hay. Quizá el tema de la incomunicación, creo que Ujú. también está Sí. muy presente, ¿no? En mi obra, no sé, el cuerpo, la importancia del cuerpo, ¿no? O del paisaje, de la naturaleza, creo que también puede estar, ¿no? Pero no sabría tampoco decirte cuáles son mis temas fetiches, no trabajo tanto con eso, sino más con, no sé, con impulsos o con temas recurrentes, con sueños, ¿no? Ujú. Empiezas a escribir la historia, ¿cómo te organizas? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Tienes alguna manía? ¿Eres de escribir Ujú. siempre a una determinada hora o momento del día? No, me gusta escribir en muchos momentos y de hecho hay una frase o un fragmento que le leía a Lorrie Moore, que también una autora que me gusta mucho, que dice, ¿no? Que a ella le gustaba cuando reescribía un relato o cuando escribía un relato que todas las horas del día lo tocase, ¿no? Que ella Ujú. escribirlo durante todas las horas del día, ¿no? Porque así, de alguna manera, bueno, entiendo yo que mm, guardan la luz de todo el día, ¿no? Entonces, a mí me gusta escribir a todas horas y sobre todo en cualquier lugar, ¿no? No soy para nada maniática, así que suelo trabajar con guión. Ujú. A mí, yo cuando el otro día escuchaba una entrevista de un autor alemán que decía, ¿no? Que empezaba las novelas con una frase, con una anécdota y que se embarcaba en ellas, ¿no? Sin saber nada más, me parece admirable, pero bueno, no es mi caso, ¿no? Yo Prefieres ahí saber por dónde vas un poco, ¿no? sí, prefiero saber por dónde voy y además trabajar en la fase previa a Mm. mano, ¿no? Orgánicamente, incluso con dibujos, con objetos, con papelitos, eso me gusta mucho. Ujú. Mm. Como mujer escritora, ¿te has encontrado algún obstáculo o obstáculos en tu trayectoria? Bueno, claro, sí, al final, como escritora, ¿no? Siempre, sobre todo a mis comienzos, ¿no? Pues siempre he tenido que justificar por qué escribía sobre ciertos temas o si Ujú. mi escritura era femenina, cuando escribía sobre temas mal llamados femeninos, ¿no? Pues como por ejemplo un tema, ¿no? Que recuerdo que salió una vez en un club de lectura, pues la pérdida de la belleza, ¿no? Un Ujú. personaje, ¿no? Hablaba sobre eso, ¿no? Y entonces, pues la persona que moderaba ese grupo, ¿no? Pues decía que me había escorado hacia temas burgueses, ¿no? Porque los temas femeninos él los consideraba burgueses, o temas como la maternidad Ujú. también, ¿no? Los consideraban o han sido considerados pues temas menores, ¿no? Pues todo esto, evidentemente, yo también lo he sufrido y también he tenido la ensoñación de poder escribir de manera agenérica, ¿no? Sin género. También pensé que se podía hacer. Obviamente, luego me di cuenta que era imposible, ¿no? Pero bueno, sí, eso también yo creo que nos ha hecho escribir de cierta manera interesante, ¿no? Ujú. ¿Qué consejo le darías a una chica joven que empieza ahora a escribir, un poco siguiendo esta línea que comentabas, ¿no? Esos prejuicios o esa presión a veces que como mujer has sentido. Audacia implacabilidad. Ujú. Eso, creo que son, bueno, 2 factores a no perder de vista cuando una escribe.
¿Y crees realmente que hay una voz femenina o es una etiqueta que llevamos ahí como arrastrando? Una voz femenina. Bueno, entiendo que se escribe desde un cuerpo y que ese cuerpo puede tener diferentes, no sé, maneras de ser interpretado, leído, vivido. Entonces, una voz femenina no es absurdo. Eh, Al igual que no hay una manera de ser mujer, ¿no? Ni de ser hombre, ¿no? Entonces, no creo en eso. Ujú. Mm. Tenemos aquí un par de objetos Sí. muy bonitos. ¿Nos cuentas, para los que nos escuchen desde casa, un poco qué simbolizan para ti? Ujú. Que Bueno, pues me dijisteis, ¿no? Que trajese algún sí, objeto, ¿no? Que fuese sí, importante o que especial tuviese o relacionado alguna... con la escritura. Sí, Eso sí. es. Entonces he traído unos zuecos de madera de la talla 26, fabricados en Suecia y ortopédicos. Aquí pone, ¿no? En la plantilla pone que son ortopédicos. Sí, Tienen la puntera de cuero azul y luego un reborde de cuero verde y unas tachuelas, bueno, yo creo que son muy bonitos. sí, son muy bonitos. Y estos zuecos me los compraron, pues no sé cuántos años tendría, la verdad, con una talla 26, pues no sé, 4 o 5 años, no tengo ni idea, porque torcía los pies al caminar Mm, y entonces en aquella época, tal y como ahora están tan de moda los brackets y todo esto para alinear los dientes, pues yo creo que entonces está de moda alinear los pies, ¿no? Y, y entonces, o corregir, ¿no? La manera de andar. Entonces, eh, esto me lo compraron para verano, que en aquel entonces traer algo de Suecia era como una cosa rarísima, ¿no? Entonces me decían: "Oye, te tienes que poner los zuecos suecos", ¿no? Que no tenía otros tampoco, ¿no? Pero era como un añadido, ¿no? Y entonces, y luego en invierno tenía unas botas ortopédicas que también me ponían incomodísimas, que me apretaban muchísimo, azul marino horribles. Y los he traído porque, porque eso, al final intentaron corregir mi manera de andar, creo que la corrigieron, o no sé si fue gracias a este ujú. calzado o fue también cuando va creciendo, va, bueno, amoldándose, ¿no? A los suelos, a las Sí, superficies, a una estética también, ¿no? Que también hay mucho de cultura a la hora de caminar, a la hora de caminar. Pero bueno, esta torcedura, ¿no? Que intentaron corregirme, creo que está en mi escritura, y lo digo con mucho orgullo. la metáfora. Sí, y luego también la ha heredado mi hija, ¿no? Lo de torcer los pies, que también me decía, no va tal, le tienes que llevar a que le corrijan esto, ¿no? Y que jamás la he llevado, ¿no? Ujú. Y bueno, pues creo que simboliza eso. El silencio de una chocaba contra el silencio de la otra, al cerrarse el frigorífico, al poner los vasos sobre la mesa, cuando los tenedores golpeaban los platos. ¿Sabes lo que voy a decirte, verdad?, le preguntó Madalena a su madre. ¿Que tienes problemas con las drogas? Pocas veces se ponía nerviosa, pero cuando lo hacía, decía cosas que ni siquiera sabía que podía llegar a pensar. Te estás escapando. No tengo ni la menor idea. Es sobre papá. Ah, ese hombre. ¿Ha empeorado? Cada día. Isabel chasqueó la lengua para dar por terminada la conversación, pero Madeleine no se dio por vencida. Ahora ya sabes lo que quiero decirte. Ni se te ocurra, hablo en serio, ni se te ocurra. Isabel levantó las manos como un policía alejando a los curiosos en un accidente. No hay más remedio. Si lo hubiera, sabes que no te lo pediría. Eider, muchas gracias por quedarte un ratito más en casa, en nuestra casa de puño y letra, y venirte también un poquito conmigo al salón. Gracias, estoy encantada. Hoy rescatamos, gracias a esta visita, Un corazón demasiado grande. Es un conjunto de relatos, de 20 relatos. Yo hace un ratito estaba leyendo precisamente un fragmento del primero de los relatos, pero para situar a los oyentes que aún no lo hayan tenido entre sus manos, ¿qué une un poco a todos estos relatos, si es que hay algo que los una? Ujú. Bueno, el libro es Un corazón demasiado grande y otros relatos, ¿no? Entonces, Un corazón demasiado grande
está compuesto de 6 relatos que conforman un libro y luego hay una selección de relatos de mis anteriores, Ujú. seleccionados de mis anteriores libros. Entonces, la única unión existente entre estos relatos ha sido, no existe, o sea, es una compilación más un libro entero, ¿no? Buscamos un poco que tuviese un ritmo, que tuviese una cierta coherencia, y bueno, que funcionase como libro, ¿no? Eh, entonces esa es la única, sí, o sea, hubo una moda, ¿no? De hacer como libros de relatos temáticos, pero nunca me ha apetecido hacer algo así. Si hay algo que los une, seguramente es un estilo propio y de eso hablaremos también un poquito más adelante a lo largo de esta entrevista. Pero quería empezar rescatando quizá la primera de las historias, que de hecho es donde encontramos esa frase de un corazón demasiado grande, Ujú. en la que una mujer, por petición de su hija, cuida a su exmarido en un momento pues, ya de declive, ¿no? De cuidados paliativos casi. Y dentro de esa mezcla de resignación, rabia, ternura, esta mujer acaba haciéndose cargo en ese tramo final. ¿De dónde nace esta historia y cómo abordaste este conflicto de sentimientos tan grande que padece ella? Pues esta historia nace de que hay un montón de gente haciéndolo, ¿no? De que hay un montón de gente muriéndose sola y pasando sus últimos días completamente abandonada y que hay un montón de gente que cuida de esa gente aunque no quiera cuidar de esa gente, ¿no? Y este es el caso de esta protagonista, ¿no? Que se llama Isabel, que tuvo una hija con un tal Ramón, y digo un tal Ramón con total, Conciencia. sí, conciencia, ¿no? Porque es una persona con la que tuvo una hija, de la que se separó tempranamente, ¿no? A quien no ha vuelto a ver prácticamente, ¿no? Y entonces la hija de ambos le pide a la madre que se haga cargo del padre porque si no ya tendría que dejar los estudios, ¿no? Y entonces la madre lo hace por la hija, ¿no? Y bueno, con total resignación y con mucha rabia vuelve, ¿no? A cuidar de ese hombre y ese hombre sigue, de alguna manera, aunque esté en sus, bueno, en el declive, ¿no? De su vida y bueno, tenga un pronóstico muy malo, intentando someterla, ¿no? Y ella, bueno, pues todas las contradicciones, ¿no? Que nacen ahí. Hay un montón de gente haciendo eso, para sorpresa nuestra, ¿no? Y me parece increíble, ¿no? Pues que, bueno, pues que el sistema esté organizado de tal manera, ¿no? Y también la soledad, ¿no? Eh, cómo la llevamos, ¿no? Y qué hacemos, ¿no? Cuando nadie quiere morirse solo, ¿no? Ujú. Y también, ¿no? Pues, ¿qué es lo que nos lleva a cuidar? Sí, vale, te lo ha pedido tu hija, pero no quieres y sin embargo estás ahí, ¿no? Y me interesa, bueno, a mí siempre me interesan, ¿no? Las contradicciones, lo ambiguo, ¿no? Lo del terreno fronterizo, ¿no? De cuando hacemos una cosa y quizá ideológicamente estamos en contra, pero el cuerpo nos pide lo contrario, o al revés. ¿No? Es algo que pasa y a mí, bueno, me parece una cantera increíble para escribir, ¿no? Pues esos contraluces, el sí, lo que hay entre el sí y el no. Yo creo que un poco eso a lo que nos lleva, o al menos yo sobre todo lo noté mucho en esta primera historia, yo creo que es una historia que te interpela, que de una manera, no sé si era intencionado o no, pero es inevitable preguntarte, ¿yo lo haría? Ujú, Si mi hijo me pidiera eso, ¿yo ujú, lo haría por ya. él? No sé si era tu intención. No era mi intención, ¿no? Pero yo también me lo pregunté, cuando escribía eso, ¿no? Y tampoco sé la respuesta. Yo creo que llegado el momento, no sabes muy bien, porque esta mujer no tenía ningún tipo de afecto, ¿no? Ujú. Hacia este hombre, ¿no? Y la gente me decía, no, pero algo sentía. No sentía. O sea, era un hombre que, bueno, pues que de alguna manera le había inseminado, ¿no? Y Sí, sí. con el quien había tenido una criatura, pero no, o sea, era parte del pasado y ni siquiera tenía dolor hacia él, ¿no? Era una historia totalmente superada, ¿no? Entonces yo creo que llegado el momento y según cuáles sean las circunstancias de vida de la persona interpelada, ¿no? Pues que decidirá una cosa u otra, ¿no? Y ambas están bien y de ambas se aprende, ¿no? A mí me interesaba qué sucede cuando ella, a regañadientes y con mucha rabia y con mucha resignación, pero por su hija, ¿no? Pues decide hacerlo.
Esta historia además fue llevada al cine por Pilar Palomero, la película Los destellos. ¿Cómo fue para ti ver esa historia en la pantalla y si tuviste algún papel en ese proceso? Porque creo que también te dedicas al audiovisual. Bueno, sí, Los Destellos, ¿no? La estrenaron el año pasado en el Festival de Donosti de San Sebastián y bueno, yo tuve el honor de poder verla ahí en una sala gigantesca, ¿no? En el estreno y bueno, la verdad es que me emocioné mucho porque había estado en el rodaje un par de días, pero ya sabéis cómo son los rodajes que ves nada, ¿no? Mm. Y entonces pues me asombró muchísimo porque Pilar Palomero es una directora a la que admiro y Patricia López Arnaiz, ¿no? Que ver que protagonizaba a Isabel, ¿no? Una pedazo de actriz como ella, pues fue muy emocionante, ¿no? Entonces, no, yo tuve durante el proceso de escritura del guión, Pilar me comentó, me pidió una mínima ayuda en un par de pequeñísimas cosas que tenían que ver con la comprensión de los personajes que yo había escrito, pero yo, bueno, yo quise que ella tuviese, bueno, y fue así, de pactado, ¿no? Que total Mm. libertad para reinterpretar ese relato a su manera, y yo creo que es lo que hizo, porque, por ejemplo, en la película no hay esa resignación, no hay esa rabia, ella lo lleva a otro terreno, que su terreno hay otro tipo de luz incluso, ¿no? Yo creo que mi relato es mucho más húmedo, más sombrío, más oscuro, más rabioso, ¿no? Sí. Y el suyo es mucho más luminoso, más mediterráneo, ¿no? Más dulce, ¿no? Y entonces, bueno, es una lectura del relato que yo escribí. Volviendo al libro, me interesa mucho cómo hablas o el enfoque que le das al deseo sin pudor, al concepto del deseo en diferentes relatos, sin pudor y incluso a veces en casos de un deseo que podríamos calificar de perturbador. Y supongo que ahí volvemos a jugar con la ambigüedad esa que decías, pero sobre todo el terreno del oscuro, ¿no? Por ejemplo, me venía a la cabeza pues el opositor a bibliotecario, ¿no? Y la atracción que siente en un caso en la playa, que bueno, no vamos a desvelar mucho, pero Ujú. y hay otras historias, ¿no? También donde se plantea el deseo, pero desde un punto de vista de un deseo que no todo el mundo se atrevería a decir en voz alta. Ya no sé si se atrevería a decir o no, pero yo creo que el deseo siempre tiene una proporción de oscuridad, ¿no? De hecho, me parece un componente sin el cual, sin la cual, ¿no? La oscuridad no existiría el Mm. deseo, ¿no? Y no sé, oscuridad, ¿qué significa, no? Pues lo no dicho, lo que quizás avergüenza, lo que quizás crees que no es tan compartido por el resto del mundo, en lo que no te atreverías a... Bueno, todo eso, ¿no? Pero es que, claro, el no te atreverías, eso es material literario. Siempre, siempre, ¿no? Y lo oscuro, lo contradictorio, ¿no? Que te atraiga algo que sabes que no está bien o que crees, no sabes, ¿no? Que crees que no está bien, ¿no? Y eso hace que te atraiga todavía más o, bueno, pues a quién no le ha pasado algo así, ¿no? Ujú. Y bueno, me parece pues eso, un lujo pues poder escribir acerca de eso, ¿no? A lo largo de las historias también se puede ir construyendo un poco un retrato de lo que sería la clase media vasca, Ujú, y un retrato un poco que sin decirlo de manera directa deja traspasar una especie de podredumbre ujú. de identidad, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero una cosa un poco de que no está funcionando y que se fija mucho en el tema monetario, en el aparentar, de alguna y eso va atravesando también todos los personajes, ¿no? Me encanta lo que me dices. Mira, nunca me habían hecho esa lectura, pero sí es algo que, bueno, que sí suele estar, ¿no? Cuando escribo, ¿no? Y en ese sentido, o sea, yo casi todos mis relatos y casi toda mi literatura está ambientada, ¿no? En el País Vasco. Estoy pensando, sí, bueno, tengo algunas cosas que no, pero sí hay algo siempre muy... Y claro, yo cuando hago eso siempre hay cierta eh, mirada incisiva o quiere ser la mirada incisiva, eso significa que también crítica y que también va a buscar lo oscuro o lo no tan bonito, ¿no? O sea, mis relatos no son Donosti.
ni la playa de la Concha, No, ¿no? desde luego. Ni el carrusel de allí, ni los pinchos estos, ¿no? Pues casi rocambolescos, ¿no? Y eso me interesa muchísimo. ¿Crees que hay gente que, no sé si ha habido feedback grupos de lectura o algo así situados en el País Vasco donde la gente se haya sentido criticada, por decirlo de alguna manera, o reflejada dentro de... que haya hecho autocrítica también? Mm. Sí, o sea, no así con todas las palabras, ¿no? Pero sí que me ha pasado en bastantes, bueno, en bastantes, en algunos clubs de lectura que cuando han leído acerca de personajes que llevan a cabo diálogos xenófobos o homófobos, se hayan enfadado en el Mm. club de lectura, ¿no? Y nosotros no somos así, ¿no? O me he enfadado con el relato porque es xenófobo. No. O sea, el personaje está diciendo cosas xenófobas. eh, Evidentemente lo he hecho conscientemente, ¿no? Y nosotros también somos así, ¿no? Entonces, con eso sí que me ha pasado que se hayan molestado, no te voy a decir que un montón de gente, pero sí que me lo han dicho más de una vez. Y creo que está bien, ¿no? Que al final tiene que picar un poco, ¿no? La literatura o el cine o... Sí, Bueno, creo que lleva a la reflexión y sí. además tiene un punto muy ácido, ¿no? Con el que uno se puede medio reconocer a veces y eso evidentemente pues pincha y hace que se reaccione, que es parte de la función de la literatura también, ¿no? Sí, a mí así me parece. Otro de los temas de alguna manera que vamos viendo y que creo que es fundamental es el tema del cuerpo. Ujú, Y el cuerpo muchas veces como algo hostil casi, ujú. ¿no? Que tienes, por ejemplo, ahora me venía a la cabeza la historia de la mujer que dice que las manos no son suyas y habla con su hija y su hija no acaba de entender qué le está pasando a su madre. Pero hay muchas historias donde el tema del cuerpo, desde un punto de vista extraño, Ujú. aparece. ¿Qué es lo que te lleva a tratar el cuerpo de esta manera? Mira, tampoco es algo que lo haga conscientemente, ¿no? Pero yo creo que cuando empecé a escribir intentaba controlar el relato, ¿no? Intentaba hacerlo de una manera racional, a pesar de que igual en mis inicios hice cosas más experimentales, ¿no? Pero siempre había algo de racional, de querer controlarlo, de la palabra. Y ahora intento, o sea, el proceso ha sido intentar escribir desde el cuerpo. Y yo creo que eso al final sale en los relatos, ¿no? Sí, sale a relucir. O sea, yo no escribo, voy a escribir sobre el cuerpo. O sea, yo las notas que tomo previas antes de escribir un relato no digo, bueno, quiero que tenga corporeidad, ¿no? O que el cuerpo esté presente. No, ni se me ocurre. Pero cuando conseguí, ¿no? Poder escribir, ¿no? Que la prosa estuviese, o sea, que saliese no del cerebro, sino de otro lugar, ¿no? O Mm, sea, igual es un poco abstracto y un poco pretencioso lo que estoy diciendo, ¿no? Pero cuando no intento controlar la frase, la estructura, la palabra precisa, ¿no? Sino que dejo que brote y consigo, ¿no? Entrar en esa especie de, no sé, borrachera, no sé. Entonces sale el cuerpo y bueno, y al final pues toma más presencia, ¿no? Al principio te decía, me comentabas que igual no había algo que uniera los relatos. Yo te decía, creo que hay algo en el estilo que para mí lo que los une, y aquí va la pregunta que si estás de acuerdo o no, y si no es así, ¿cómo llegamos a esto? Que es la incomodidad. Creo que todos los relatos nos llevan a poner luz a situaciones incómodas. ¿Cuánto hay de intención ahí de generar en el lector esta cosa de incomodidad interior? Ujú. Em, a ver, yo cuando escribo, para mí normalmente las historias son incómodas. Es decir, yo pocas veces decido escribir sobre algo que me vaya a ser placentero, desgraciadamente. Desgraciadamente porque me gustaría poder hacerlo, ¿no? Y que escribir una cosa más, no sé, pienso como en la Toscana italiana, voy a decir una tontería, ¿no? Pero con una luz, con una calma, con una... No me sale. A mí lo que me lleva a escribir es normalmente algo que me incomoda. Puede ser que me incomode por diferentes motivos, porque no se me da de la cabeza, porque me preocupa, porque lo he escuchado, no sé, o sea, he escuchado una noticia y se me queda, ¿no?
porque he soñado y he escrito mucho sobre sueños. Por ejemplo, el de las manos que comentabas, eso es un sueño. Yo me desperté. A raíz de un sueño Sí. sale la historia. Yo me desperté, que mi madre me decía, o sea, yo me desperté con este sueño pegado que me duró mucho tiempo y mi madre me decía, oye, que estas manos no son mías. Y luego el resto es inventado, ¿no? Pero la sensación, ¿no? De que tu madre te diga, estas manos no son mías, ¿no? Era como incómoda, no la entiendes, ¿no? Entonces siempre hay algo de incomprensión, Kafka decía, ¿no? No sé hasta qué punto es mito o fue realidad, ¿no? Que le encargó una silla a un carpintero y Ujú. le pidió que esa silla tuviese, ¿no? No sé si una hendidura, ¿no? O que tuviese algo que sobresaliese en el respaldo para cuando escribiese tuviese cierta incomodidad, porque así escribía mejor. Y yo no busco una silla incómoda porque yo creo que esa incomodidad también está ya en mí, ¿no? Es lo que me lleva a escribir. No, y creo que es lo que los une de alguna manera y marca esa huella Ujú. de Eider Rodríguez. Me gustaría, tengo mucha curiosidad, llegamos casi al final de la entrevista, pero tengo curiosidad por saber si alguna de las historias te gustaría a fecha de hoy o crees que podrías cogerla y estirarla más y que acabara siendo una historia, una novela en sí. Pues mira, el relato Un corazón demasiado grande, que ya es largo Sí. ese relato, ¿no? No sé si estuve mucho tiempo, lo escribí durante mucho tiempo, ¿no? Y lo reescribí, y bueno, me llevó mucho tiempo y mucho trabajo escribirlo. No sé si es por eso que se me quedaron los personajes todavía dando vueltas una vez terminé el libro, ¿no? Y los he retomado hace relativamente poco y he escrito la continuación de Mm. esos personajes, pero 7 años más tarde, ¿no? Entonces, bueno, se llama Canícula este relato que va a salir em, pronto. Tenemos una exclusiva, obvia aquí. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Me parecía que tenían vida después de ese relato, a los 7 años después y también antes, ¿no? Así que quizá los vuelva a retomar. Pues tendremos que estar atentas a rescatar esa canícula para ver cómo ha seguido la historia 7 años después. Y ahora sí, para acabar, lo último que te pido, déjanos una recomendación. ¿Cuál sería el libro de cabecera de Eider Rodríguez para que nosotros podamos añadirlo a nuestra librería también? El libro de cabecera. Aquel que digas, es que uno no puede Bueno, para mí El vivir sin... amante de Marguerite Duras. Entonces, allá donde lo abras, pues tiene, no sé, frases que a mí me parecen asombrosas por su imperfección y por su caos, ¿no? Incluso a veces porque no las entiendes, ¿no? Entonces, a mí, yo creo que sí, podría ser ese, El amante. Pues tomamos nota del amante para nuestra librería y ahora sí, Eider Rodríguez, muchísimas gracias por venir Placer. y muchas gracias por este viaje, que es un corazón demasiado grande. Muchas gracias.